Universidad Benito Juárez. Módulo propedéutico. Semana 2. Habilidades del pensamiento. Doctorado en Administración Gerencial. Doctora Alejandra Margarita Contreras Barrales. Metas. Usar las habilidades de pensamiento. Entender el todo y la parte, así como sus interrelaciones, a través del pensamiento sistémico. Identificar los paradigmas del pensamiento tradicional a través de los elementos del pensamiento crítico. ¿Cuál es la descripción del tema? Pues en esta semana vamos a ver lo que es el pensamiento crítico, ya que para lograr esto, la sociedad condiciona nuestra forma de pensar. Cuando el ser humano trasciende eso, gana absoluta libertad y se logra que aprendamos a pensar con claridad, con análisis y con pensamiento crítico. Si aquello que se busca se puede lograr a través del aprendizaje, siempre es posible. Aprendamos a pensar con claridad, con lógica, con análisis, es decir, con pensamiento crítico. ¿Cuál es la descripción de actividades que vamos a tener en esta segunda semana? Pues vamos a tener un foro acerca del pensamiento crítico. Vamos a leer la mini guía del pensamiento crítico, la cual está dentro de las actividades y de los documentos soporte que tienen. Luego van a hacer su participación en el foro con no más de 10 líneas o 120 palabras, donde van a identificar los prejuicios y creencias que existen en torno a involucrar demasiado a los empleados, provoca el descontrol direccional de la empresa. ¿Qué valor van a tener? 15 puntos por el desarrollo del tema y 15 puntos por comentarios a un compañero. Esto les va a dar el 30 de puntuación para este foro de esta semana. ¿Cómo vamos a romper paradigmas? Al hacer, tenemos que mirar el pasado y avisorar el futuro para poder encontrar nuevas respuestas en el presente. ¿Por qué habiendo talento nos limitamos a alcanzar las metas? Nosotros, como latinos, tenemos que lidiar con el síndrome del no puedo. Muchas veces, cuando salimos a buscar un tema de investigación, creemos que todo está dicho, ya que no hay nada nuevo para aportar y que no tenemos la capacidad de aportar soluciones al mundo. Se nos olvida que cada ser es único y tiene una riqueza enorme por su forma de ver el mundo, por su experiencia de vida, sí también por los conocimientos que ha adquirido, por su capacidad de desarrollar verdades. Lo primero que tenemos que anteponer a un problema somos nosotros mismos y nuestras capacidades para resolverlo. Los problemas que hasta ahora son irresolubles podrán resolverse con más de lo mismo, es decir, desde los paradigmas de siempre. Los problemas que hasta ahora son irresolubles, ¿creen que puedan tener una respuesta? Pues no, son viejos problemas que requieren nuevas soluciones. Esto no lo tenemos que olvidar al plantear nuestras tesis o hacer investigación para resolver un problema. Tenemos que mirar el pasado y avisorar el futuro para poder encontrar las respuestas en el presente. La perspectiva de nuestra acción. Todos vivimos en un momento determinado, en una circunstancia distinta. Soy yo y la circunstancia que me contiene. Hay que buscar la convergencia en el ser y su circunstancia para poder llegar a la verdad. La gran pregunta al hacer investigación es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos llevan estos conocimientos que estamos desarrollando? Al hacer ciencia, debemos tener en cuenta que estamos resolviendo tal vez la 100 millonésima parte que tiene un problema.
al hacerlo de manera correcta y para los fines útiles de toda la sociedad, es decir, un trabajo bien hecho, ético, empieza a repercutir a partir de ese momento en los resultados que vamos construyendo. Tiene una repercusión en el futuro. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? La solución a un problema debe tener en cuenta que el espacio público es algo de lo que yo formo parte. Por lo tanto, mi trabajo de investigación y las soluciones que propongo tienen incidencia en el espacio público. Todos vivimos en un momento determinado en una circunstancia distinta y la circunstancia que me contiene. Hay que buscar la convergencia en el ser y su circunstancia para poder llegar a la verdad. ¿Cuáles son las habilidades de orden superior? Bueno, pues dentro de la investigación tenemos como una escalera y como ustedes lo ven en la diapositiva, el análisis, la síntesis, la conceptualización, el manejo de información, el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico y la metacognición. Para lograr esto, tenemos que interpretar, es decir, dar o atribuir a algo un significado determinado. También tenemos que entrar a la parte de razonamiento, donde vamos a establecer relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio. Otra parte que tenemos que analizar detenidamente es el pensamiento sistémico, donde tenemos que entender la parte y el todo, así como sus interrelaciones. El análisis, lo cual nos va a permitir distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus elementos. La síntesis nos permitirá identificar y reunir todas las partes que integran algo. La inferencia o conceptualización facilita comprender una realidad específica, otorgándole un significado. Echaremos mano de esta habilidad para la construcción del objeto de estudio en una investigación. El pensamiento crítico es la independencia de pensamiento, capacidad de separar las ideas propias del lugar común. Evaluar nos va a poder determinar el valor o la validez de algo. Y la metacognición, que es la capacidad de reflexionar sobre los procesos que seguimos para conocer. Incluye la planeación antes de una tarea, el monitoreo durante una tarea y la autoevaluación al terminarla. La habilidad de interpretar. ¿Qué acaba de decir? ¿Por qué lo ha dicho? ¿Por qué ahora? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ha pasado? La habilidad de interpretar es la capacidad de comprender el significado o la importancia de datos, juicios de valor, convencionalismos como creencias, normas o procedimientos. Identificar ideas principales, entender las intenciones de lo que se dice, encontrar el contexto de lo que está ocurriendo, dar un lugar en el conocimiento a lo que estás observando. ¿Estás haciendo uso de tu capacidad de interpretar? Para facilitar esta habilidad, puedes utilizar las preguntas que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuál es la habilidad de razonar? Pues intenta la solución de un problema, se funda en supuestos, se fundamenta en datos, información y evidencias, de donde forja conceptos e ideas. Cada intento de razonamiento es una interpretación bajo la cual se llega a una conclusión. Esto quiere decir que pueden existir diversas y todo tiene implicaciones y consecuencias. Todo razonamiento tiene un propósito. Intenta la solución de un problema, resuelve una pregunta o explica algo. Todo razonamiento se funda en supuestos. Asimismo, tiene una perspectiva propia.
El razonamiento está fundamentado en datos, información y evidencias. A su vez, se expresa en conceptos e ideas. Cada intento de razonamiento es una interpretación bajo la cual se llega a una conclusión. Esto quiere decir que pueden existir diversas, no solo una. Y todo tiene implicaciones y consecuencias. El iceberg de Systems Thinking. Este iceberg, como todos sabemos, siempre vemos la punta, pero no vemos la parte profunda. Y entonces lo que vemos por fuera son los eventos, los reactivos, los cuales están basados en patrones que se anticipan, en estructuras que causan efecto, en modelos mentales, creencias y valores, y en la visión de cómo debemos pensar, ser y actuar. Cuando hablamos de punta del iceberg, en general se utiliza para significar que lo que se puede ver es solo una pequeña parte de la situación. Al igual que un iceberg, un montón de lo que está sucediendo en nuestro mundo se oculta de la vista. Para observar y entender efectivamente el mundo que necesitamos, con niveles más profundos de comprensión, esto hace que nos ayude a dar sentido a nuestro mundo y a formular respuestas más efectivas a nuestras situaciones. Bajo el pensamiento sistémico, pensemos en un modelo del iceberg. Los eventos son rutinas o problemas que vemos todos los días. Las soluciones son solo reacciones a lo que pasa. Una vez que observamos eso mismo durante un tiempo, podemos entender cómo se establece un patrón, es decir, si podemos identificar el patrón, podemos anticipar, planificar y pronosticar. Los patrones ocurren porque existe una estructura que los sostiene. Cuando observas las relaciones, puedes ver cómo una cosa influye en otra. Cuando identificas las causas, las relaciones, es fácil generar soluciones proactivas a los problemas. Para lograrlo, no solo es pensemos en términos de causa-efecto lineal, sino también cómo el efecto puede convertirse en causa de otra cosa. Esto es pensar de manera circular. Se llama bucle de retroalimentación. Si queremos saber por qué ocurren las cosas así, tenemos que ir al siguiente nivel, a los modelos mentales. Aquí operan las actitudes, las creencias, la moral, la ética, etc. Habilidad de analizar y sintetizar. Se trata de fragmentar un cuerpo en sus principios constitutivos para estudiar sus partes, así como las relaciones que las unen. Va de lo general a lo particular. Consiste en comprender el significado o la importancia. Habilidad de sintetizar no es resumir. Consiste en reunir las partes de un todo y reducirlo a los mínimos elementos que permitan caracterizarlo. Procede de lo simple a lo complejo, de las partes al todo, de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias. Para analizar correctamente, puedes partir de preguntas como, en el caso de análisis, ¿qué es? ¿De qué forma parte? ¿Por qué dice cree eso? ¿A qué se refiere? ¿En qué se basa? ¿Y por qué supone que es así? En el caso de la síntesis, ¿cómo encajan las partes que lo componen para formar el todo? ¿A qué se reduce? ¿En qué orden? ¿Cuáles son sus componentes mínimos? Habilidad de inferir o conceptualizar. ¿Qué pasaría si esto no fuese cierto? ¿Cambiaría la forma de entenderlo? ¿Es necesaria más información para extraer conclusiones? ¿Puede extraerse un patrón de la información disponible? ¿Hay alternativas sin explorar? ¿Qué implicaciones se derivan de esta evidencia? La habilidad de inferir o conceptualizar es el proceso por el cual somos capaces de identificar aquellos elementos esenciales para llegar a conclusiones razonables, encontrando evidencias, así como establecer una causa probable, es decir, formular hipótesis. Algunas preguntas que ayudan en el proceso de inferir, pues son las que ya estuvimos mencionando.
Habilidad de explicar. La habilidad de explicar es expresar de forma clara y coherente los resultados de nuestro razonamiento, hacer una información con datos objetivos, hacer un razonamiento sobre lo que pensamos al respecto, ofrecer evidencias de lo que se dice, ofrecer, además de expresarlo de manera convincente, y donde puedes ayudarte planteando previamente preguntas como: ¿qué proceso se sigue para lograr un resultado? ¿Cómo se llega a esas conclusiones? ¿Qué alternativas hay? ¿Por qué esa es la mejor alternativa? Autonomía es igual a pensamiento crítico. Es cierto porque creo en ello, quiero creerlo, así siempre lo he creído y me conviene creerlo. El pensamiento crítico aplicado al mundo de la empresa es un proceso esencial para la toma de decisiones. Igualmente se puede aplicar al mundo de la innovación del diseño y en general de la venta. El pensamiento crítico otorga libertad y autonomía. Ejercer autonomía de pensamiento es el camino para llegar a nuevos conocimientos. Es cierto porque creo en ello. El egocentrismo innato. Parto de la premisa que lo que creo es cierto aun cuando nunca he cuestionado las bases de mis creencias. Es cierto porque creemos en ello, y aquí caemos en el sociocentrismo innato. Parto de la premisa que las creencias dominantes dentro del grupo al cual pertenezco son ciertas aunque nunca haya cuestionado las bases de esas creencias. Y es cierto porque quiero creerlo. Cumplimiento de deseos innatos. Creo en, por ejemplo, historias de conducta que ponen a mí o al grupo al que pertenezco en una perspectiva positiva en lugar de negativa, aunque no haya considerado con seriedad la evidencia de las historias negativas. Creo en lo que se siente bien, lo que apoye mis otras creencias, lo que no me exija que cambie mi modo de pensar de forma significativa y lo que no requiera que admita que me equivoque, es decir, me saca de mi zona de confort. Es cierto, porque así siempre lo he creído. Y aquí entra la autovalidación innata. Tengo un fuerte deseo de mantener las creencias que he tenido por mucho tiempo, aunque nunca haya considerado hasta qué punto estén justificadas de acuerdo a la evidencia. Es cierto porque me conviene creerlo. Egoísmo innato. Me aferro a las creencias que justifiquen el que tenga más poder, dinero o ventajas, aunque las creencias no estén basadas en razones ni en la evidencia. El pensamiento crítico es aplicación universal. Lo mismo sirve en la ciencia que en el mundo de la empresa. Por ser un proceso esencial para la toma de decisiones, igualmente se puede aplicar al mundo de la innovación del diseño. Con el pensamiento crítico se desarrolla una de las habilidades fundamentales del pensamiento. Soy capaz de construir conclusiones y emitir juicios en absoluta libertad. ¿Cuáles son los elementos del pensamiento crítico? Pues son el propósito del pensamiento crítico, es la meta o el objetivo. La pregunta en cuestión, el problema o asunto. La información, datos, hechos, observaciones, experiencias. La interpretación o inferencia, que nos da las conclusiones o soluciones. Los conceptos, que son las teorías, las definiciones, los axiomas, las leyes, los principios, los modelos. Los supuestos, que nos van a dar las presuposiciones, lo que se acepta como dado, las implicaciones y consecuencias, y los puntos de vista, que nos va a dar el marco de referencia, la perspectiva y la orientación. ¿Cuál es la habilidad de evaluar? Evaluar es una de las habilidades más importantes, es medir o valorar la credibilidad de lo que estamos observando.
Ponderar la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para hacer una evaluación tenemos que tomar datos, hacer pruebas y establecer conclusiones a través del razonamiento. Aquí hay algunas preguntas que te ayudarán a evaluar. ¿Es un hecho o una suposición? ¿Cómo lo sabe? ¿Cree lo que dice? ¿Por qué crees lo que dice una persona? ¿Qué evidencias existen? ¿Estás seguro? ¿Y él? La habilidad de metacognición o autocontrol. El autocontrol es una metahabilidad. Se trata de pensar sobre nuestra forma de pensar, examinarnos y corregirnos. Podemos darnos cuenta de nuestros juicios y conclusiones y pensar en por qué están errados. Vamos, de ser capaces de darnos cuenta de la falta de objetividad en un argumento o de haber juzgado algo de manera errónea y poder llegar a mejores conclusiones. Conclusiones. Desarrollando las habilidades de pensamiento, caemos en la autoobservación y la ejercitación. La única forma de ir desarrollando las habilidades de pensamiento a través de la propia observación en la forma en la que elaboramos nuestros juicios y ejercitamos continuamente en nuevas formas de ver el mundo de una manera más amplia. Para la próxima semana vamos a hablar de las técnicas de investigación, los tipos de estudio y las técnicas de redacción académica. Cada día vas ampliando más y más tu mundo al acercarte al conocimiento científico, que no es otra cosa sino ser consciente de nuestros pensamientos. Lograrás un juicio claro, de lo cual siempre te llevará a conclusiones importantes. De eso se trata, eso es todo. Algunas otras herramientas de conocimiento que te entregaré la próxima semana cuando podamos establecer las diferencias de los tipos de estudio. Además, te proporcionaré algunos tips sobre técnicas de investigación y redacción académica. Muchas gracias por estar en esta sesión conmigo. Espero que esta presentación te sea de gran utilidad y que juntos podamos ir avanzando en el logro de tu tema objetivo, tu tesis.